que sería la semana número 6. Y vamos a hablar del planteamiento del problema, pregunta de investigación y de los objetivos. Si ustedes se dan cuenta, en su capítulo número 1 ya empiezan el planteamiento del problema. ¿Verdad? Entonces ahorita ya vamos a empezar a ver en sí qué es lo que ustedes van a escribir adentro de su artículo científico. Bueno, todas las investigaciones surgen de una idea, ¿verdad? Todas las investigaciones tienen en su primer momento de vida, ¿verdad? Están en fase embrionaria, ¿verdad? Entonces, esta idea que ustedes tuvieron o que ustedes están teniendo es el pensamiento que se presenta, ¿verdad? Y que a ustedes les sugiere hacer algo para solucionar o para describir una situación problemática que están observando, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar cómo llegaron al tema que están proponiéndole o que le mandaron a su asesor, o que le van a mandar a su asesor, ese tema surgió de lo que ustedes observaron, ¿verdad? Yo estoy viendo que el problema en las empresas de tal sector es este el problema, ¿verdad? O esta situación no deja avanzar a las empresas y cumplir los objetivos de las empresas. Esa es la fase embrionaria, ¿verdad? Desde que ustedes tienen esa idea. Entonces, esa idea en su fase inicial usualmente tiene un planteamiento burdo y sin refinamiento. Ustedes tiran muchas ideas, lluvia de ideas, ¿verdad? Y no tienen una redacción ordenada, ¿verdad? O sintetizada. Pero esa idea va a ser mejorada y va a ser perfeccionada conforme vaya pasando el tiempo y la forma y el fondo posteriormente se va a ver ya como un tema de investigación. Ahorita, si ustedes ya le mandaron su tema al licenciado, ustedes ya saben, ¿verdad? ¿Cuál es ese tema de investigación? Ese tema de investigación puede requerir una solución directa, puede ser que lleve a un estudio que amplíe las causas o las consecuencias, o simplemente es un fenómeno que necesita ser considerado con cierto detenimiento y que amerita algún grado de reflexión, ¿verdad? Que es importante dedicarles tiempo a ese fenómeno y describir por qué se está dando, ¿verdad? Simplemente ustedes van a describir. No hay obligación de proponer una solución o de definir cuál es la causa de ese problema. Ustedes como investigadores son seres sensibles y responsables y las inquietudes que ustedes tienen los guían a procurar mejoras que van a beneficiar a la comunidad que los rodea. Puede ser en el ámbito político, económico o social. En el caso de ustedes es pues de sus estudios universitarios, ¿verdad? Esa idea se inclina en buscar, ¿verdad? En la especialidad que ustedes están es en contaduría pública, ¿verdad? Entonces ahí se va a inclinar a buscar soluciones o situaciones problemáticas que se están viendo. Ustedes van a evaluar el entorno, van a detectar en qué grado está afectando, ¿verdad? Esa situación problemática a las empresas. Aquí estamos todavía en la idea de investigación. Si ustedes fueran administradores de empresas, ustedes como investigadores o como seres que habitan, ¿verdad? En cierta comunidad, pueden observar la siguiente situación. Ese es un ejemplo. Un gerente autoritario. Entonces aquí el planteamiento burdo del tema puede ser que de manera a priori este investigador va a realizar en simples palabras una descripción de la situación problemática que está observando. Todos hemos tenido algún jefe autoritario en nuestra vida, puede ser que la mayoría lo hayamos tenido, puede ser que alguien no, ¿verdad? Porque no es obligación haberlo tenido o que nosotros seamos dueños de nuestra propia empresa, por eso no hemos tenido ese jefe. Pero entonces, esta persona, que es un administrador de empresas, vio e identificó el problema que es un jefe autoritario. Y ese jefe, pues, es poco amable con su equipo, ¿verdad? Con esa actitud controladora, limita que el personal se desenvuelva
y ese mismo personal anda con estrés, generando un clima organizacional pesado, ¿verdad? En el lugar de trabajo. Ese personal o ese equipo que está bajo este jefe autoritario percibe que su trabajo, su puesto está en riesgo con ese jefe, ¿verdad? Ese jefe tiene un temperamento especial y además de representar una causa de preocupación, también afecta de manera negativa la eficiencia de esas personas y por lo tanto afecta la forma o el cumplimiento de los objetivos de la organización. Ese jefe, esa una sola persona puede afectar a la empresa entera, ¿verdad? Si es el dueño, imagínense el dueño y la cabeza de la empresa. Si esa persona afecta al equipo, entonces la empresa no va a caminar tan fácilmente como si fuera un líder nato, ¿verdad? Entonces ese administrador de empresas identificó ese tema. Aquí él puede hacer un desglose de esa identificación que hizo. Ah, ¿y cómo lo hace? Analizando con mayor detalle los probables efectos que esa situación provoca o puede tener en la empresa. Y analiza la situación, encuentra conexiones entre el problema identificado y las áreas que están afectadas y que tal vez no están contempladas en esa primera idea que está en fase embrionaria. Si yo me siento y me pongo a escribir y hago un desglose temático, puedo comprender o puedo observar que mi tema tiene varios enfoques o que está afectando varias áreas de la empresa y no precisamente solo a los empleados. ¿Qué temas puedo tocar yo? Aquí puedo yo dirigir, enfocarme, ¿verdad? Por ejemplo, en el liderazgo. Me puedo enfocar en que afecta la productividad de la empresa, que daña el clima organizacional, también produce una mala imagen a la empresa, ¿verdad? Que daña la motivación o que los empleados no tienen motivación. Aquí hay varios temas que yo puedo tocar de un solo problema, ¿sí? No hay necesidad de enfocarme solo en uno. Yo puedo desglosar ese tema y escoger un tema. ¿Cómo lo voy a escoger? Evaluando las prioridades conforme a cierta escala de valores, ¿verdad? O de cosas que para mí son más importantes. Ese administrador de empresas que estamos poniendo de ejemplo escogió el liderazgo. Cuando ya él escogió ese tema, procede a formular el título de la investigación. El liderazgo autoritario y su efecto negativo en la cultura organizacional. Como vimos cuando estábamos viendo la redacción del título, hay que evitar, o mejor dicho, una de las características del título es la positividad. Entonces hay que evitar palabras como negativo, ¿verdad? Este es un enunciado, es un título que hay que mejorar y que hay que perfeccionar. Hay que hacer una filtración de conceptos importantes y recordar las características de los títulos. Aquí está, que proponga algo, que sea útil, que sea positivo, objetivo, que se vaya de forma general y que para mí sea viable hacer. Entonces voy a examinar la propuesta y la voy a redactar de forma en que cumpla estas características que vimos cuando vimos la metodología Q. ¿Y se recuerdan? El liderazgo autoritario y su efecto negativo en la cultura organizacional riñe con la positividad, ¿verdad? La habilidad de ustedes como investigadores o como escritores debe de generar una buena presentación cubriendo el tema identificado, pero que se redacte de forma positiva. ¿Cómo puedo redactar yo este tema de forma positiva? El liderazgo como herramienta de apoyo para mejorar el clima organizacional en la industria de la construcción en la ciudad de Guatemala. ¿Qué veo yo en este tema? Que hay problemas en el clima organizacional, ¿verdad? Porque si yo necesito algo para mejorar ese clima organizacional es porque en la industria de la construcción el clima organizacional se ve afectado. ¿Qué herramienta o qué técnica voy a utilizar
pues un liderazgo, ¿verdad? Yo voy a ver cómo capacitar tal vez a los superiores en liderazgos positivos, cómo pueden tratar ellos a los empleados, qué es lo que hace falta, qué necesita la empresa para tener un buen clima organizacional. Entonces aquí yo, dependiendo de mi tema, ¿verdad? Voy a ver mis objetivos. Aquí ya vamos a ver qué es lo que yo quiero investigar. Pero si ustedes se dan cuenta, este título tiene las características que vimos, ¿verdad? Propone utilizar el liderazgo como una herramienta de apoyo. Es positivo porque mejora el clima organizacional, ¿verdad? Es útil, va de lo general, es general porque estamos hablando de la industria de la construcción, ¿verdad? Entonces, cumple con las características que vimos del título de investigación. Cuando ya tengo mi título, entonces me voy al planteamiento del problema. Ese planteamiento es vital y es el cimiento mismo de mi investigación. O sea, ¿para qué yo voy a investigar? ¿Por qué me voy a tomar el tiempo y para qué voy a invertir mi tiempo investigando ese tema? Aquí yo lo voy a colocar, yo lo voy a escribir. Entonces, de manera clara, establece la dirección hacia dónde se deben enfocar nuestros esfuerzos de investigación. Después de haber escrito el título, entonces vamos a plantear cuál es la situación o fenómeno que yo veo, que yo estoy observando y que afecta a la empresa. Ya lo voy a describir. Voy a decir, pues sí es importante investigar esto porque tal cosa también. Entonces, en esta parte, eh, este planteamiento del problema se redacta en un solo apartado o bloque, ¿verdad? Pues el estilo breve del artículo científico no admite la extensión de contenido que es permisible en trabajos como la tesis. Esto es bueno que lo apunten o que lo tomen en cuenta o que lo busquen cuando tengan su presentación, qué es lo que incluye ese planteamiento del problema. Incluye los antecedentes del problema, la justificación de la investigación, si es viable hacerla y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Yo voy a hablar de los antecedentes del problema, ¿verdad? Por ejemplo, la rotación de personal. ¿Qué antecedentes tienen esas empresas hablando de ese tema? ¿Sí? Justificación, o sea, ¿vale la pena que yo invierta mi tiempo haciendo esa investigación? ¿Verdad? ¿Por qué es que vale la pena? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué beneficio voy a tener o van a tener esas empresas? ¿Es viable? O sea, tengo acceso a los sujetos de investigación, tengo los recursos físicos y que voy a necesitar, ¿verdad? O sea, tengo cuestionarios, tengo equipo, si voy a tener que invertir algo, ¿verdad? Tengo esa viabilidad. Conozco a las personas con las que voy a trabajar, a las que les tengo que trasladar mi cuestionario y evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo voy a investigar? ¿Por qué las empresas no han resuelto ese problema? Porque no saben cuáles son las deficiencias en ese problema, ¿verdad? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Sí? Por ejemplo, yo trabajo en la asociación de caballos, ¿verdad? Entonces, si a mí me pusieran a hacer un trabajo de graduación ahorita, yo escogería un tema relacionado con equinos. ¿Por qué? Porque yo puedo trasladar mis cuestionarios a los ganaderos, a los veterinarios, al personal que trabaja directamente con los caballos, ¿verdad? Yo tengo esa viabilidad, tengo ese acceso a. Ustedes tienen que pensar bien quiénes son o quiénes serán sus sujetos de investigación. Si son contadores, ustedes conocen eh, varios, ¿verdad? Varios contadores que pueden trasladar y que pueden compartir su cuestionario, ¿verdad? Dependiendo de cuántos cuestionarios vayan a trasladar. Es importante eso. Entonces, aquí está, otra vez, ¿verdad? ¿Qué es lo que incluye el planteamiento del problema? En los antecedentes, como platicábamos, se registran los hechos y situaciones que están relacionadas y que han sucedido, ¿verdad? Antecedentes, es lo que sucedió antes y lo que yo he identificado, lo que yo observé.
La relación del tiempo es imprescindible hacerla patente, ¿verdad? Se debe decir que todo lo que se considera relevante y que está en conexión directa o indirecta con el fenómeno que estamos o que queremos estudiar. Las deficiencias en el conocimiento del problema se refieren a las evidencias que existen en el medio y que son claras demostraciones de las carencias que la investigación suplirá. ¿Verdad? ¿Cuáles son cuál es el problema de las empresas y qué es lo que ellos no ven? ¿Verdad? Que no conocen. Entonces, la investigación va a abordar el esclarecimiento de esa situación problemática acerca de la cual existe clara debilidad en las empresas, ¿verdad? Y la exposición en este punto ayuda a fundamentar el planteamiento. En el liderazgo, ¿verdad? Ya sabemos que es una persona la que está afectando todo, pero tal vez las empresas no conocen cómo manejar eso, ¿verdad? Entonces ustedes van a evaluar esa deficiencia, porque las empresas no ponen en marcha un plan, un proyecto para atacar esa deficiencia, ¿sí? Entonces, en palabras sencillas, ese planteamiento es la relación de los hechos que los condujeron a ustedes como investigadores a considerar importante haber escogido ese tema, ¿sí? Es un comentario con fundamentos sobre cómo se ha tratado el tema, quiénes se han dedicado a resolverlo, por qué es importante pues, invertir tiempo en él, ¿verdad? Y además, pues, decir si existe la posibilidad de conseguir su resolución o simplemente describir. Plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación. Aquí está Sampieri, ¿verdad? El libro que nos sugería Lick, el autor, mejor dicho, que nos sugería Lick. Y él dice que esto es afinar la idea de investigación, o sea, redactarlo de forma que incluya los elementos que les platiqué antes, con una buena redacción. Es importante decirles que en este capítulo número 1 no se aceptan citas, o sea, ustedes no pueden citar a Sampieri en el capítulo número 1, ¿sí? Todo lo que ustedes escriban en el planteamiento del problema va a ser redacción propia, ¿ok? No pueden citar a alguien más, ni parafrasear. Entonces, en esa redacción, ¿verdad? Ustedes van a exponer esos elementos que les comenté. Si se dieron cuenta, eran 4, ¿verdad? Antecedentes, viabilidad, deficiencias del problema. Entonces, si ustedes tienen 4 párrafos en su planteamiento del problema que incluyan los antecedentes, la viabilidad, etcétera, está completo, ¿verdad? Se acepta que cada parte sea tratada en un párrafo específico. No hay que incluir subtítulos que no estén en la normativa. Los únicos subtítulos que van a ver en su artículo científico son los que están escritos en la normativa. Vemos 1.1, planteamiento del problema. 1.2, pregunta de investigación. 1.3, objetivos de la investigación. Así, ustedes no van a poner 1.1, ¿verdad? Planteamiento del problema. 1.11, antecedentes del problema. Eso no. Lo van a redactar de forma seguida, o sea, lo van a redactar como un párrafo, ¿verdad? Y de inicio del planteamiento del problema, los antecedentes. Luego, en un párrafo siguiente, van a poner la viabilidad. En otro párrafo, las deficiencias del conocimiento del problema. ¿Ok? Entonces, ese estilo conciso y breve de artículo obliga al uso menos posible de subtítulos. Es por ello que no se van a colocar más subtítulos de los que no estén identificados en su normativa. Luego del planteamiento del problema, que es el punto 1.1, ya viene la pregunta de investigación 1.2. Ese es el punto 1.2, la pregunta de investigación. El planteamiento del problema expresado con propiedad deja el terreno preparado para hacer esta pregunta, ¿verdad? Fue en artículos general, no estoy hablando de la universidad, sino que en los artículos se pueden plasmar una o varias preguntas
Y se hace necesario esto para encarrilar y para añadir certeza a la dirección que va a tomar la investigación. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo voy a responder con esa pregunta? Entonces, como les digo, pueden elaborarse varias preguntas y va a depender de cómo se haya planteado el problema y de la profundidad e intensidad con que la investigación se quiera realizar. Hay investigaciones que duran un año. Hay investigaciones que duran 3 años y dependiendo de ese alcance temporal que tienen, pueden hacerse 1, 2 o 3 preguntas porque tienen mucho tiempo para investigar, tienen muchos recursos económicos. Usualmente las investigaciones que duran mucho tiempo requieren de recursos económicos más, ¿verdad? Más grandes. En el caso del artículo que ustedes están realizando en la UPANA, se va a realizar únicamente una pregunta. Y eso se va a hacer para simplificar la elaboración de objetivos, ¿verdad? Y que esa experiencia sirva como elemento de transición, ¿verdad? Para dejar paso a experiencias que van a venir, a procesos investigativos más completos y más complejos. ¿Verdad? Pueden ustedes hacer, como les dije anteriormente, una investigación más completa. Si a ustedes les interesó el tema, pueden hacerlo. Entonces, hablando de la pregunta, en el idioma español es obligado que ella inicie y finalice con signos de interrogación, ¿verdad? Y usualmente se emplean estas palabras que ustedes ven aquí, cuál es quién, ¿verdad? Y estas palabras pues son sílabas donde recae el acento y se escriben con tilde diacrítica y ellas nos permiten distinguir palabras que se escriben igual. Cuando ustedes redacten su pregunta, lo van a hacer utilizando este método de la vuelta directa. ¿Qué es este método o cómo se usa? Este método es la mejor manera para elaborar preguntas de investigación. Si ustedes ya tienen su título y su título cumple con todas las características, si su título responde a las 4 preguntas de la metodología Q, entonces el método de la vuelta directa es lo ideal para hacer su pregunta de investigación. Como digo, la vuelta directa resulta ser eficaz en la mayoría de casos. Puede ser que haya ocasiones en las que no va a quedar bien la pregunta, ¿verdad? Entonces aquí el investigador va a redactar la pregunta de otra forma. En los artículos científicos, si ustedes, como les digo, contestan sus 4 preguntas y tienen las características, su título de investigación, el método de la vuelta directa se acopla perfectamente para hacer su pregunta de investigación. Por ejemplo, la pregunta se redacta de manera que se reúna un resumen acerca de las inquietudes que se tuvieron para la investigación. Entonces vamos a ver el ejemplo del jefe autoritario y entonces el título había quedado: el liderazgo como herramienta de apoyo para mejorar el clima organizacional en la industria de la construcción en la ciudad de Guatemala. La pregunta entonces aquí, la pregunta de investigación, si yo utilizo el método de la vuelta directa, me queda así: ¿es el liderazgo una herramienta de apoyo para mejorar el clima organizacional en la industria de la construcción en la ciudad de Guatemala? Ustedes se dan cuenta, se le cambia un poco la redacción nada más. Yo aquí, mi título está afirmando, digamos, ¿verdad? Que el liderazgo lo voy a utilizar como herramienta de apoyo. Pero mi pregunta de mi pregunta de investigación es si ese liderazgo es una buena herramienta, si es útil esa herramienta, ¿verdad? Para mejorar el clima organizacional. Puede ser que yo descubra que no, que mejor vamos a utilizar otra estrategia para mejorar el clima organizacional, ¿verdad? Puede ser. No todo tiene que ser que tiene que corresponder, ¿verdad? Puede ser que ustedes se encuentren de que el liderazgo no es lo mejor, sino otra estrategia. Actualmente se está utilizando otra estrategia que está funcionando más, ¿verdad? Pero para redactarlo, si ustedes, como les digo, cumplen con las características y contestan las 4 preguntas, esta pregunta sale de su título totalmente. Lo mismo pasa con el objetivo general.
¿Alguna pregunta para redactar su pregunta de investigación? ¿O su planteamiento? ¿Alguna pregunta del planteamiento del problema? Todavía no. Bueno, vamos a ver entonces cómo fijar esos objetivos de nuestra investigación. Ellos nos dan a nosotros la dirección. Esos objetivos el objetivo es la brújula que guía al investigador. Los objetivos señalan la dirección que va a tener el estudio. Entonces, por eso es importante definirlos bien, porque si no están bien definidos, la investigación puede perder el rumbo, ¿verdad? Si yo en mis objetivos pongo algo que nada que ver, entonces mis preguntas del cuestionario van a estar mal dirigidas. ¿Qué es fijar los objetivos? Es establecer con claridad qué es lo que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Que voy a hacer un esfuerzo investigativo, ¿verdad? Y voy a alcanzar esos objetivos que me he puesto. Aquí, para hacer estos objetivos, vamos a utilizar el acrónimo SMART, y ese acrónimo ayuda a clarificar cuál es en realidad el carácter definitivo de esos objetivos. Si ustedes ya habían escuchado esto, la palabra SMART, ¿verdad? Para redactar objetivos, proviene del inglés que quiere decir listo o astuto, y nos ayuda a recordar las 5 características que tienen esos objetivos que están bien planteados. SMART es en inglés, ¿verdad? Específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo, que cumplan un tiempo. Hay un sinfín de metodologías, pero la de tipo SMART ha cobrado mayor credibilidad y popularidad en los últimos años. Entonces, cuando yo hablo de objetivos específicos, es que establezco un objetivo que no puede ser ambiguo o, ¿verdad? Que sea claro y conciso, ¿verdad? Cuando establezco una meta y soy específico acerca de lo que quiero lograr, es más fácil para mí llegar a cumplirla, ¿verdad? Cuanto más específico sea mi objetivo en la descripción, más grande va a ser la posibilidad de cumplirlo. Me puedo hacer algunas preguntas. ¿Qué es exactamente lo que quiero lograr? ¿Cómo lo quiero lograr? ¿Dónde? ¿Cuándo? Etcétera, ¿verdad? Tienen que ser muy específicos, ¿verdad? Evitar la ambigüedad. Cuando hablamos de que son medibles, nos va a servir para saber si ese objetivo lo estamos cumpliendo o no, o si estamos llegando a lo que nos habíamos planteado como meta. Por ejemplo, si yo quiero evaluar el progreso del equipo, necesito cuantificar esos objetivos. ¿Cómo lograr un aumento del X% de visitantes o clientes potenciales a mi organización? Entonces, cuando yo me doy un objetivo, puedo compararlo y me puedo plantear algunas preguntas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo sabré cuándo se cumpla? ¿O qué límite debo alcanzar? ¿Verdad? Si yo puedo medir esos objetivos, es ideal. Tienen que ser alcanzables, ¿verdad? Muchas veces las personas cometen el error de establecer objetivos imposibles de alcanzar o demasiado elevados. Es por eso que es importante poner límites geográficos de tiempo, ¿verdad? Porque ahí yo voy a ver si puedo alcanzar o no mis objetivos. Sí, pueden ser desafiantes, pero tengo que poder alcanzarlos. Entonces tengo que sopesar el esfuerzo, el tiempo y el costo que va a tener esa investigación, ¿verdad? Enfocada en mi objetivo. Tengo que confirmar que tengo las herramientas o las habilidades para cumplirlo, y ese objetivo inspira motivación y no desaliento. Si yo me pongo un objetivo que es inalcanzable, lo que voy a lograr es desmotivarme, porque nunca lo voy a alcanzar, ¿verdad? Entonces, me tengo que poner la pregunta de cómo puedo lograr ese objetivo, si ese objetivo que quiero es realista, ¿verdad? El tiempo es cuando los objetivos son planteados inteligentemente, ¿verdad? Y que requieren un plazo límite para ser cumplidos. Esto va muy de la mano con que sea alcanzable, ¿verdad? Entonces, observamos que lo primero que hacemos es para lo que menos tiempo o plazo tenemos, y que dejamos para después lo menos urgente. Los objetivos SMART deben de tener un tiempo. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero empezar a ir al gimnasio, ¿verdad? Puedo decir, voy a empezar el 1 de este mes y voy a ir mínimo los próximos 6 meses. Y ahí
Eso es mental, ¿verdad? Ahí ya le estoy diciendo a mi cerebro qué es lo que tengo que hacer. Que me digo, ay, voy a ir, nunca lo vamos a hacer, ¿verdad? Si yo me pongo un tiempo límite, entonces me estoy presionando. Que sean relevantes, hay que asegurar que valga la pena invertir mi tiempo, ¿verdad? Que ese objetivo tenga un beneficio positivo y que los objetivos específicos se alineen en cierta medida, que se desglosen del objetivo general. Aquí yo tengo que garantizar que la meta sea importante, ¿verdad? Que los planes se impulsen siempre para adelante con positivismo y puedo preguntarme si ese objetivo vale la pena. Si los sujetos de investigación podrán resolverlo con las preguntas que yo les hago. Entonces, también hay que tener en cuenta que los objetivos responden a la pregunta a qué quiero llegar con mi investigación, ¿verdad? Una técnica muy práctica que facilita la redacción de estos objetivos es la llamada infinitización. Y esto es pasar la pregunta de investigación a una forma infinitiva con el empleo de un verbo. Aquí, ustedes se dan cuenta, yo les doy un método para hacer su título de investigación, un método para hacer su pregunta de investigación y un método para hacer su objetivo general. El método para hacer el objetivo general es la infinitización y el método para hacer la pregunta es el método de la vuelta directa. ¿Ok? Entonces, la infinitización. Seguimos con el caso del gerente autoritario. Esta es la pregunta. ¿Es el liderazgo una herramienta de apoyo para mejorar el clima organizacional? Si yo hago mi objetivo general utilizando el método de la infinitización, entonces el objetivo que resulta utilizando esa pregunta es establecer si el liderazgo es una herramienta de apoyo para mejorar el clima organizacional en la industria de construcción en la ciudad de Guatemala. No sé por qué puse de calzado, creo que tenía otro ejemplo. Pero es si seguimos el ejemplo, es en la industria de la construcción, ¿verdad? Aquí el punto es que vamos a utilizar un verbo en infinitivo que terminan en ar o en er y les voy a dar los verbos. Dependiendo de los alcances de la investigación, así se van a utilizar los verbos. Taxonómicamente sería acertado utilizar verbos según sea el caso. Por ejemplo, para estudios exploratorios, yo puedo utilizar verbos como explorar, indagar, averiguar, ¿sí? Para estudios explicativos, voy a utilizar verbos explicar, relacionar, evaluar, pero como les dije, el artículo científico que ustedes están trabajando es una investigación descriptiva. Para su objetivo general y para sus objetivos específicos, ustedes utilicen estos verbos que están acá. Por ejemplo, caracterizar, comparar, analizar, describir, estos son muy utilizados. Examinar, enumerar, ¿sí? Todos estos verbos ustedes los pueden utilizar en sus objetivos. ¿Ok? Estos son verbos en infinitivo y los pueden utilizar para sus objetivos. Tienen dos tipos de objetivos, el general y el específico. Entonces, el general establece el norte a seguir, señala la ruta, ¿verdad? Y es la finalidad genérica de la investigación. Y los objetivos específicos son los que surgen de ese objetivo general. Tienen que segmentar y organizar mejor los intereses de la ruta. Ahí ustedes pueden detallar, ¿verdad? Por ejemplo, ese liderazgo, ¿verdad? Establecer si el liderazgo es una herramienta útil para mejorar el clima organizacional. Entonces, en los objetivos específicos, ustedes pueden poner, analizar qué tipo de liderazgo es más utilizado en la industria de la construcción en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Detallar o enumerar o examinar si las empresas conocen los tipos de liderazgo o si las empresas conocen que el liderazgo afecta el clima organizacional. Entonces, después que ustedes hayan hecho esos objetivos, ustedes van a hacer sus preguntas.
La pregunta de investigación, una pregunta de su cuestionario puede ser, si ustedes se la van a hacer al gerente de recursos humanos, ¿verdad? ¿Qué tipo de liderazgo se enfoca la empresa? ¿En qué tipo de liderazgo se enfoca la empresa? ¿Conocen los tipos de liderazgo que pueden influir en el clima organizacional? ¿Sí? Ellos, de esos objetivos van a salir sus preguntas. Estos objetivos específicos salen del objetivo general y lo integran, ¿verdad? Lo complementan. Entonces, para estudios descriptivos, ¿verdad? Estas investigaciones no pretenden explicar la causa que provoca el fenómeno y son de profundidad limitada porque no tenemos tanto tiempo para hacerlo. No se hace necesario el planteamiento de hipótesis, tampoco se trabajan con variables. Aquí todo esto queda cubierto con el planteamiento de los objetivos. Como ustedes lo están trabajando, ¿verdad? Es recomendable trabajar estudios descriptivos, que esto es una experiencia y el objetivo de esta investigación se va a ver alcanzado en la medida en que esa investigación vaya avanzando, ¿verdad? A la parte del capítulo número 3, que es la parte de la discusión de resultados o el análisis de los resultados. Y aquí es donde ustedes van a comentar y van a comparar los resultados que tuvieron con lo que otros autores han escrito al respecto. Entonces, cuando ustedes plasmen sus objetivos, de esos objetivos van a sacar su cuestionario, de su cuestionario van a sacar los resultados y su capítulo número 3 es el análisis de esos resultados. Entonces, como les dije al principio, esta es la tarea. Yo les voy a mandar 10 títulos de investigación y ustedes van a redactar la pregunta y el objetivo general para investigaciones descriptivas. Tienen que utilizar los verbos que les coloqué en esta presentación para el objetivo general. Y van a utilizar el método de la vuelta directa para redactar su pregunta de investigación y van a utilizar la infinitización para redactar el objetivo general. Como ya no tenemos tiempo, no vamos a hacer el ejercicio que está acá, pero ustedes lo pueden hacer como práctica. No tiene puntos, pero pueden practicar y si alguien me lo quiere mandar para ver si está bien hecho o no, pueden definir de ese texto que les puse antes, un título de investigación, una pregunta, un objetivo general y 2 específicos. Si alguien quiere practicar, pueden utilizar este caso, me lo mandan y yo les digo si está bien o si pueden mejorar en algo. ¿Alguna pregunta? No, licenciada, al menos por mí no. Excelente. No, una pregunta, solo lo de Sí. la semana pasada, digamos, ahorita que nos dio la semana 6, ¿la otra semana también recibimos clases o no? No, pero es que no, sí, ¿verdad? Es que no estuvieron. Les comentaba a sus compañeros que no voy a estar, entonces por eso les adelanté hoy